Ya estamos en contacto con Alejandro Launagaray, él es de Urquiza, licenciado en Relaciones Internacionales, académico y profesor universitario. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué Alejandro, tal? bienvenido. Lo Buenas tardes, un saludamos Belén gusto Martínez y saludarlos. Nahuel Gracias por Crescenzo. llamar, un placer charlar con ustedes. Reitero el nombre, Alejandro Launagaray de Urquiza, ¿sí? Alejandro, ¿en qué punto estamos en este conflicto? Porque hasta ayer había un principio de acuerdo y ahora un nuevo ataque por parte de Israel al Líbano. Bueno, a ver, lo que se firmó ayer, porque hay mucha confusión en muchos lados, incluso en algunos de los participantes, ¿no? Ayer se firmó en vía electrónica, online, por firma electrónica, un memorándum de entendimiento, que esto, en términos vinculantes legales, no significa nada todavía. Es como decir, bueno, firmamos este memo para después, de acá a 2 meses, negociar un acuerdo, puede ser de paz o no. A ver, hablar de paz en Medio Oriente es muy pretencioso, ¿no? No esperemos que esto lleve a una paz en la región, ¿eh? No va a suceder porque el conflicto es mucho más profundo, además de ser histórico, es un continuo tira y afloje entre estos poderes, ¿no? Estados Unidos, Israel versus Irán. Irán forma parte de este bloque euroasiático emergente, con Rusia y China también. Digo, es una continua puja, no va a haber paz en la región aunque se firme un acuerdo, ¿no? Como no hubo paz en su momento cuando se firmó el acuerdo con Obama ya en 2015, esto sigue. ¿Qué pasó ahora? Bueno, se firmó electrónicamente ayer, hoy en Suiza iban a reunirse los equipos técnicos negociadores, no iban a reunirse los grandes líderes de ambos países, pero bueno, entre los puntos que se especificó en ese memo estaba el alto al fuego en el Líbano. Pero Israel, Claro. que no forma parte directamente de este acuerdo, bueno, continuó con los ataques porque en Líbano hay una guerra, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque han matado más de 3.000 personas. Israel controla cerca del 20% del territorio del Líbano. Ha destruido pueblos, ha desplazado a más de 1 millón de personas y controla 2 ríos que son fundamentales para el abastecimiento de agua. También hay una guerra por el agua. También digo, esto no es solamente Israel y Hezbollah, ¿no? Sí. Hay intereses geopolíticos muy importantes. Ahora, como seguían los ataques en estas últimas horas, y acá cierro, Irán dijo, bueno, no mandamos a nuestros equipos negociadores a Suiza, nos echamos para atrás, y ahí, bueno, a ver, Israel dice, listo, alcanzamos un alto fuego con Hezbollah, todo, pero contemos las horas para que esto se vuelva a violar, ¿eh? Pero bueno, hay que ver qué pasa. Es un alto al fuego entre tantos que se han mencionado ahora en el Líbano, pero esto va a seguir porque mantiene control del territorio, pero lo importante, y cierro acá, es que Trump necesita que baje el precio del petróleo Claro. porque la inflación en Estados Unidos es muy grande y lo que se acuerda ahora es la liberación del estrecho, que esto continúa, ¿no? En un proceso de liberación y de normalización del comercio de hidrocarburos en esa región. Todo lo demás se sigue negociando. Ahora, en esa negociación es como volver a empezar, porque también es una montaña rusa este conflicto. En varias oportunidades se suponía que se llevaba un acuerdo, a las pocas horas otra vez no, y así sucesivamente. ¿Habrá un acuerdo final en algún momento? Principalmente por la economía también, más allá de que estamos hablando de que es una guerra, y por supuesto lo peor de todo esto es que se cobran vidas. No, sí, por supuesto. A ver, reitero lo que decía recién al principio, no pensemos en que va a haber paz, incluso aunque se firme un acuerdo. De acá a 60 días se puede firmar un acuerdo, pero no van a dejar de ser enemigos, ¿no? Porque es continua la puja por el poder en esa región. A ver, Israel e Irán van a continuar con su enemistad. La estrategia de largo plazo, que no se logró ahora, pero sigue sobre la mesa, de cambiar el régimen en Irán, va a continuar de Claro. una u otra forma, con estrategias indirectas, por ahí no guerra directa como fue en estos últimos meses, pero la enemistad, la desconfianza, aún firmando un supuesto, si es que se firma un supuesto acuerdo de paz en los próximos meses, la desconfianza va a seguir, las operaciones indirectas van a seguir, las operaciones encubiertas, digo, la puja por el poder en la región va a continuar, la situación en Gaza va a continuar, hay que ver qué pasa en el Líbano, ¿no? Es un conflicto histórico donde chocan estrategias, más aún en este nuevo reequilibrio de poder que hay en este nuevo sistema multipolar. Y ahí, a ver, puntualizo en uno de los temas que se habló poco del memorándum que se firmó ayer, pero que es importante y que tiene que ver con esto que estoy diciendo,
El último punto, el punto número 14, especifica que todo el acuerdo de paz que se negocie va a ser rubricado por un instrumento aprobado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ajá. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo importante? Que se van a tener que poner de acuerdo Estados Unidos, China y Rusia. Porque todo lo que se aprueba vinculante en el Consejo de Seguridad tienen que estar de acuerdo las 5 potencias nucleares principales del mundo, pues hay otras también, ¿no? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Eso es importante, por eso ¿Tiene que ser por unanimidad? También. ¿Tiene que ser por unanimidad? Tienen que estar los 5 de acuerdo. Después los otros miembros del Consejo de Seguridad no permanentes, bueno, ahí esto se negocia sin problema. Pero sí, para que se apruebe un instrumento vinculante de cumplimiento obligatorio en el Consejo de Seguridad, tienen que estar los 5 de acuerdo. Y eso aceptó Estados Unidos, quiere decir que ya vienen negociando, ¿no? Sí. Esto se aceleró cuando Trump visitó a Xi Jinping, esto se aceleró. Pero la clave, cierro la idea, es que lo que todavía no se terminó de negociar, la cuestión nuclear. Claro, puntual. Y este no acuerdo, digamos, que no se pudo firmar hoy allí en Ginebra, ¿puede tener un impacto con respecto al Estrecho de Hormuz y a la economía mundial? No, a ver, lo que se iba a firmar hoy se firmó ayer en forma electrónica. Sí. Sabiendo que, ayer dio una conferencia Vance y dijo, bueno, sí, firmamos esto, porque evitaron reunirse, porque porque hay desconfianza total igual, claro. ¿No? Lo que se había anunciado que se iba a firmar hoy, reitero, se firmó ayer, está la imagen de Trump firmando electrónicamente, no, lo firmamos a distancia y ahí ya está, y avanzamos. Hoy se iban a reunir segundas y terceras líneas, no iba a ir Trump hoy a reunirse, no iba a suceder eso. Ni siquiera Vance, ya había cancelado Vance su viaje a Suiza. ¿Pero podemos ver un alza del combustible en el corto plazo nuevamente? Pero no, eso avanza. La normalización del comercio de combustible en el estrecho sigue su camino paulatino. Incluso el memo especifica que eso se va a normalizar de acá a 30 días. Pero por eso vimos, hay que mirar los precios, ¿no? Internacionales, cómo comenzaron a bajar. Incluso después de que Irán canceló su participación en las negociaciones en Suiza, las negociaciones luego de la firma de ayer, igual no volvieron a aumentar porque la normalización, el camino a normalizar el comercio por el estrecho sigue adelante. Pero bueno, hay que tomar todo con pinzas, Claro. Hay que tomar todo con pinzas porque no hay estabilidad, no va a haber estabilidad porque la puja por el poder y por los recursos allí también va a seguir su camino. Y esto que dice hoy, bueno, alto al fuego, Israel y Hezbolá, bueno, vamos a ver si esto se cumple, si siguen, o sea, se entiende y todos los actores son conscientes que el conflicto de una u otra manera, con menor intensidad, va a seguir, porque la puja es continua, claro. Y lo importante es que por lo menos se normalice, que el caos económico que se generó con el cierre del estrecho, eso sí, pueda quedar en el pasado y volver al statu quo anterior a esta guerra, que es, bueno, hay lucha, hay conflicto, hay enfrentamientos de distinta índole, pero una guerra directa con Irán ya, por lo menos por ahora, porque Trump dijo, si no se cumple esto, volvemos a las bombas, O sea, no es que... Claro. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, en principio ahora, igual Trump ya tiene... Yo diría que las tiene perdidas, las elecciones de medio término, le pegó muy fuerte la inflación y ya las tenía perdidas, pero por lo menos la normalización del comercio de hidrocarburos estaría encaminada. Todo puede pasar, pero esa es la idea y van a seguir negociando de acá en los 2 meses a ver si hay un acuerdo en el tema nuclear, ¿no? Gracias, Alejandro, por tu tiempo y por todo el análisis para entender todo este conflicto. Muy amable. Por favor, un placer. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Estuvimos hablando con Alejandro Lurnagaray de Urquiza, licenciado en Relaciones Internacionales, académico y profesor universitario, para comprender un poco más en la situación de Medio Oriente. Se suponía que se firmaba este acuerdo, pero es paralelo, ¿no? Una situación, por un lado, es el acuerdo entre Estados Unidos con Irán, que las firmas fueron de manera electrónica, más allá de que se esperaba en papel en Ginebra. Lo cierto es que paralelamente hubo distintos bombardeos entre Israel y Hezbolá en la zona del Líbano.
Líbano, y todo esto ahora depende de un hilo, teniendo en cuenta que se estima que hay un plazo de tiempo para que desde el Consejo de Seguridad de la ONU otros países intervengan, que estén todos de acuerdo. Ahí tiene que intervenir Rusia, China, Estados Unidos, Irán. Va a ser complejo la situación, mientras tanto indican que continuaría la guerra.